utilizamos muchísimo tiempo en evaluar de manera formativa durante el proceso, importantísimo, dando feedback, hablaremos un poquito más, pero sobre todo también debemos compartir que evaluar no es solo calificar, no es solo dar notas, es una cosa importantísima. La sociedad no nos admitiría como profesores si no calificáramos, si no dotáramos a nuestros alumnos de unas calificaciones, desde luego, difícil, ¿no? Pero no solo es calificación, sino que no es solo evaluación del aprendizaje, es evaluación para el aprendizaje. Nosotros estamos enseñando a nuestros alumnos a aprender, porque ellos aprenderán solos en su casa. Con su computadora tendrán que tener mecanismos, tendrán que acordarse de lo que les dijo el profesor, tendrán que acordarse cómo emitir juicios para valorarse a ellos mismos. Por tanto, están aprendiendo también de la retroalimentación que le está dando el profesor. Muy, muy importante el fenómeno de la retroalimentación. Con muchos alumnos, con alumnos tan avanzados o retrasados o diferentes ritmos, es muy difícil, en grupo o individualmente, no renunciemos a una retroalimentación fina, lo más adecuada a los alumnos que tengamos, y eso aumenta todavía nuestra paciencia, pero entra dentro de nuestra tarea docente. Pero no es solo evaluación del aprendizaje, no es solo evaluación para el aprendizaje, es la evaluación también como aprendizaje. La única manera de ser autónomos es enseñarles a nuestros alumnos a evaluar como nosotros evaluamos, a saber que la evaluación en sí misma nos llevará a la autonomía, que hay procedimientos que para ser ellos unas personas y ciudadanos que no dependan de otros estamentos o de otras cuestiones, tienen que ser ciudadanos autónomos. Les hemos de dar esas estrategias, ese famoso aprender a aprender que nos han dicho muchas veces, pero que no es más que darles esos mecanismos para que ellos regulen su comportamientos, sus actitudes, sus conocimientos y sepan aplicarlas en cada lugar. De ahí que es muy importante los problemas y los casos, trabajar mediante toma de decisiones de los alumnos. No decirle, tú alumno, haz esto, yo te lo corrijo, haz esto, yo te lo vuelvo a corregir, haz esto, volver a hacer, que no dependan de nosotros, pues porque si los estamos haciendo dependientes, no les estamos enseñando a ser autónomos. En esa autonomía nosotros hemos de desaparecer, les hemos de dar herramientas para que sean realmente solos, en su soledad, autónomos y que aprendan a reflexionar sobre lo que hacen, porque es la única manera, reflexionando qué hacen y cómo lo hacen, de que aprendan a ese trabajo autónomo que les da llevar a una ciudadanía responsable. Y por último, una cosa que casi ningún docente hacemos, ¿no? Ese respeto a los conocimientos previos que decíamos anteriormente. Evaluar desde el aprendizaje. No me extenderé, pero el proceso educativo, el proceso de enseñanza empieza evaluando los conocimientos previos, activando lo que el alumno sabe porque lo ha enseñado de manera informal la televisión o la tecnología o su padre o su madre o un conjunto de amigos en algunos casos, ¿por qué no? También el trabajo formalizado, pues activar esos conocimientos previos y empezar esa tarea de cesión del control paulatina sobre los conocimientos que estamos enseñando. Feedback es esa vertebración de ida y vuelta de lo que nosotros damos a los alumnos como respuesta a sus trabajos, que puede ser de muchas maneras. Yo también he intentado aquí, me gustaría que una segunda pregunta, una segunda recomendación cuando preguntan cómo podemos mejorar nuestra enseñanza. Una es incorporando actividades auténticas, lo veíamos, como se pueda, un poco más auténticas cada vez. Pero un segundo ingrediente es realmente afinando el feedback o afinando la retroalimentación. Lo que quiero compartir son algunas ideas en relación con el feedback, con la retroalimentación, que me parece que es una pequeña ventana que en estos momentos nos puede ayudar, porque como bien decía Dante, no sabemos cómo va a seguir esto después. No sabemos cuándo regresen a clase, no sabemos cuándo va a suceder esto, y yo diría que así como el rol de los ministerios claramente es pensar en ese momento, en ese futuro, nosotros tenemos una tarea, digo, cotidiana de cada momento del día, que es cómo nos conectamos con nuestros estudiantes a partir de
distintas modalidades, como bien Dante señalabas, en los países latinoamericanos la brecha que hay entre quienes acceden a estar conectado a través de las tecnologías y los que no es muy grande, y me preocupa, digo, porque la brecha se agranda en estos momentos, más que achicarse. Miren, un poco de humor también, ¿no? Digo, nos ayuda el humor a pensar algunas cuestiones, ¿no? Si ustedes miran a la derecha de la pantalla, ¿no? Espero que todos ustedes sean independientes, creativos, reflexivos, pensadores, y que hagan exactamente lo que yo digo, ¿no? Y nos preocupa un poquito esta cuestión ahora con este modo de comunicarnos, que obviamente tiene que ver primero con pensar las propuestas de enseñanza, que no se trata de convertir un curso presencial en un curso virtual, porque es otra la dinámica, porque los estudiantes están del otro lado solos, porque en cada familia hay historias diferentes y modos de abordar esta crisis de manera diferente. Y entonces no podemos pensar en que hoy la retroalimentación es envío un trabajo, me lo mandan, corrijo, lo vuelvo a mandar. Digo, hay una dinámica en la retroalimentación que tiene que ver con el vínculo, con cómo nos vamos a conectar de las maneras que podamos, ¿no? Pero cómo nos vamos a conectar con los estudiantes. Y entonces voy a tomar algunas ideas. Si me pasas la próxima, Dante, me encanta compartir esta historieta de humor de Gaturro, que es para aquí en la Argentina, quienes conocen, usamos muchas de sus historietas, donde la maestra le devuelve, le da feedback en una escena presencial a Gaturro diciéndole que esto es horrible, espantoso, desastroso, siniestro, tétrico, atroz, horroroso, ridículo, impresentable. Y Gaturro dice, no sé por qué se queja tanto, por cada composición mía aprendemos como 50 adjetivos nuevos, ¿no? Y uno diría, con cuánta amorosidad, con cuánto amor necesitamos hoy la retroalimentación, y cómo la retroalimentación, digo, más allá de nuestro modo de devolver, hay mucha investigación, muchísima, es uno de los temas que más investigación tiene hoy en el campo de la evaluación, mostrando cómo las buenas retroalimentaciones mejoran o ayudan, contribuyen a mejorar los aprendizajes. Vemos y podemos diariamente comprobar esto, que no hay nada más frustrante para un estudiante que trabaje semanas, ¿no?, en una tarea o en un proyecto, para encontrarse al final que alguien le diga que no está haciendo bien lo que está haciendo. Entonces, esta retroalimentación de la cual estamos hablando nosotros, los especialistas la llaman formativa. Y la llaman formativa justamente porque la intención tiene una intención de impactar en la mejora de los aprendizajes. También quiero enmarcar este concepto de retroalimentación dentro de las funciones de la evaluación formativa. Y en esas funciones de la evaluación formativa tenemos dos cuestiones fundamentales. Uno, que la evaluación formativa nos permite dar cuenta, o sea, no solamente acompañar, sino dar cuenta de lo que el alumno está aprendiendo. Y entonces uno diría, en estos momentos que no los tenemos al lado, nos vuelve una pregunta todo el tiempo, ¿cómo vamos a saber que están aprendiendo? Y esto nos coloca a repensar y a revisitar y a entender un poco las raíces, ¿no?, del concepto de retroalimentación. Tenemos dos antecedentes teóricos para apuntalar esta idea de retroalimentación. La primera, el concepto de Vygotsky, tantas veces estudiado, tantas veces utilizado, ¿no?, con la idea de la zona de desarrollo próximo, ¿no? Y uno dice, esta idea de que el niño, el adolescente pueda
hacer de manera independiente lo que inicialmente lo hacía con ayuda. Y eso se vincula con la siguiente diapositiva y concepto, que es el concepto de andamiaje. En la siguiente diapositiva también agregar que en esto de la retroalimentación nosotros tenemos que desarrollar competencias de comunicación que si las teníamos en lo presencial, imagínense ahora en lo virtual. Cuando yo no puedo ver la cara, porque no siempre puedo estar sincrónicamente o puedo enviar un video, y cuando escribo o cuando mando un mensaje, ¿qué nos pasa cuando escribimos un correo y el otro lo lee y entiende que lo estoy agrediendo o entiende que estoy enojada, o porque escribí con letra mayúscula imprenta, o porque no saludé, ¿no? Estas competencias de comunicación que siempre han sido importantes, no ahora, no estamos descubriendo esto ahora, pero sí tienen hoy una importancia, diría, mayor, porque importa el contenido, pero importa también el modo en que amorosamente yo puedo decirle algo a un estudiante, por el medio que pueda. Puede ser por teléfono, puede ser, llamándolo, puede ser chateando, puede ser escribiendo, pero este modo amoroso de decirle, estoy acá, estoy al lado tuyo, te estoy escuchando, estoy leyendo tu trabajo, estoy acompañándote, contarle también que no tenemos todas las respuestas, que estamos construyendo un modo muy nuevo para todos y que en eso es bueno acompañarnos, ¿no? Y me parece que esas competencias de comunicación, desarrollarlas, exacerbarlas en estos momentos en su máximo exponente para unirla a ese contenido del mensaje que queremos transmitir. ¿Qué características o qué pedimos para cuidar esas estrategias de retroalimentación formativa? Y pedimos unas cuantas cosas. Primero, sostenerlas en el tiempo. Necesitamos que esta retroalimentación, con un cronograma que podamos armar, por los tiempos de cada uno de nosotros, que tenemos, como todos los docentes en estos momentos, multiplicadas nuestras tareas de lo que uno suponía que iba a ser más sencillo a través de las tecnologías, pero las tenemos multiplicadas. Entonces, ¿cómo sostenemos en el tiempo? Por ejemplo, con cosas muy sencillas como poner un día y un horario, pero no para rigidizar, para decirles, miren, los lunes a la mañana vamos a poder conversar, los lunes a la mañana voy a subir una tarea, los lunes a la mañana voy a hacer algunas devoluciones, o sea, ayudar a ordenar, y de ninguna manera estoy planteando un horario que diga de 8 a 8 y media algo y de 8 y media a 9, con toda la flexibilidad, pero para la organización de nuestros estudiantes, pero también para la propia. La segunda es que las estrategias de retroalimentación hay que enseñarlas. Si yo pretendo desarrollar retroalimentación entre pares, la pregunta es si alguna vez lo enseñé, si alguna vez lo practiqué con mis estudiantes, y entonces cómo enseñar. Enseñar quiere decir desde cómo le digo algo al otro, con qué cuidado, cómo elegir, por ejemplo, cuando usamos un protocolo, valorar primero algún aspecto positivo del trabajo, hacerle una pregunta para que se quede pensando, y una manera de hacerlo es enseñarla. Yo les puedo mostrar, modelar de alguna manera cómo yo hago cuando voy a darle una retroalimentación a un colega o a un alumno, en qué estoy pensando, cómo voy a elegir de todo lo que le quiero decir aquello que sea más significativo. Si yo le devuelvo a alguien muchas cosas para que rehaga su trabajo, es muy difícil que el otro lo pueda cumplir, y entonces
cómo elijo aquello que es hoy prioritario. Y este no es un problema de la retroalimentación solamente, este es un problema del recorte de contenidos, que si bien no es nuestro tema de conversación, pero digo, lo dejo para pensar cómo hacer hoy recortes de contenido más significativos, dado que todo no lo podemos enseñar, ya no lo podíamos enseñar en forma presencial, imagínense en estos momentos. Entonces, cobra sentido tener reuniones y conversaciones con los docentes, con los equipos, para pensar de esto que tengo que enseñar, qué es más relevante en este contexto, en esta situación en la que estamos viviendo. Obviamente cuando enseño estas estrategias de retroalimentación, la idea es que las podamos practicar, que las podamos monitorear, ver cómo nos va con esto. Pude valorar, sin ofender a mi amigo, a mi compañero, pude decirle algo lindo de su trabajo, ¿no? Obviamente depende de la edad con quien se esté trabajando. Y obviamente evaluarlas. ¿Nos está funcionando? ¿Sirve recibir esta retroalimentación? ¿Me hizo pensar? ¿Me hizo modificar mi trabajo? ¿Me hizo pensar algo distinto? Y entonces, pensar en estas estrategias significa que la retroalimentación no es simplemente lo que le voy a decir, sino es cómo voy a enseñar a retroalimentar. Señalar algunas cuestiones. La primera es que, se las dije hace un ratito, tenemos que enseñar a hacer retroalimentación entre pares. Es maravilloso ver experiencias que ya están sucediendo de niños pequeños ofreciendo retroalimentación a otros sobre el cuento que leyeron, sobre la canción que cantaron, sobre el dibujo que hicieron. Y me parece que esa es una práctica en estos momentos, vuelvo a reiterar y traigo la idea de la soledad en la que cada uno está, a pesar de estar con su familia, los que tienen la suerte de estar, pero están solos de sus compañeros, solos de sus maestros. Entonces, ¿cómo aumentamos las prácticas entre pares? ¿Cómo pensar variedad de estrategias? Y acá no hay mejor es el video, mejor es el audio, mejor es un podcast, mejor es el chat. Me parece que hay que apelar a todas las posibilidades disponibles, creativas, las que nos podamos imaginar, y usarlas y probarlas. Y tal vez no nos resulten, o algunas nos resulten mejor que otras, o algunos niños o jóvenes les resultarán mejores unas que otras. También les decía hace un ratito, consignas claras. Piensen que no estamos al lado de ellos todo el tiempo. Piensen qué puede entender el otro cuando le pido que haga lo que le estoy pidiendo. Cuando le digo que vuelva a rehacer su trabajo, cuando le digo que piense en mejorar su trabajo. Bueno, ¿qué ejemplo le alcanzo? ¿Qué explicación le puedo dar? ¿Qué le puedo mostrar? Cuarto, apelar a modelos sincrónicos, asincrónicos. No hay un modelo establecido. Discutiendo el otro día con colegas, decían, bueno, lo mejor es que siempre haya una clase sincrónica respetando el formato, el horario, el día de clase. Bueno, me parece que no es esa la manera, me parece que hoy tenemos que ser flexibles y pensar qué se puede hacer sincrónico, qué se puede hacer asincrónico, qué vale la pena, cuándo vale la pena verle la cara a la maestra o al profesor, escuchar una explicación porque el concepto es difícil, y cuándo podemos grabar pequeños audios que los puedan ver, pequeños videos que los puedan ver cuando quieran, podcasts que nos hagan pensar, y en el horario que puedan, en el horario que sea posible. Y por último, digo, pensar en el tema de la contención. Nosotros con nuestras tareas no solamente estamos enseñando contenidos o capacidades o competencias, también estamos conteniendo situaciones difíciles para todos nosotros, para las familias, para los niños, para cada uno de los docentes, de los directivos de las escuelas,
y en ese sentido, cómo armamos redes de conversación, redes de contarnos buenas prácticas, redes de compartir recursos, que si ustedes se fijan, está hoy sucediendo maravillosamente bien en distintos foros, en distintos espacios, y le temo también a abrumar con tanta información, con tantos recursos, ¿no? En algún momento uno dice, bueno, hay tanto para mirar, hay tanto para leer, hay tanto para apropiarse de tantos recursos maravillosos que están circulando, y eso también abruma, ¿no? Entonces también pensar cuántas tareas les podemos dar a los estudiantes, cuántas cosas pueden hacer por día sabiendo que el horario no es el horario escolar. Entonces, como repensar también estos espacios de contención. Distintas ideas de modos de retroalimentar, yo tomé aquí 5. Ofrecer preguntas es una maravillosa manera de ofrecer retroalimentación. Yo le diría, me contás cómo lo pensaste, cómo te has dado cuenta que la información era falsa, por ejemplo, en estos momentos de tanta información que circula y que sabemos que no toda la información que circula es de fuentes confiables, ¿no? Entonces son esas preguntas para que el alumno, a veces para que las responda, otras veces como una invitación a que se quede pensando en lo que hizo, ¿no? Y esa es una maravillosa manera de retroalimentar. Tiene una segunda modalidad que es describir el trabajo del estudiante, y es una maravillosa manera de retroalimentar, de alguna manera funcionar casi como en espejo, ¿no? Y aquí tienen 2 ejemplos. Los buenos cuentos que leímos tienen un inicio, un desarrollo y un fin. Veo que tu cuento, al igual que los buenos cuentos, tienen un inicio y un desarrollo, y entonces ahí, por supuesto, puedo agregarle una sugerencia que le escriba un final, pero en principio describir casi como si él mirara en espejo aquello que está, no son puras estas modalidades, sino se van combinando la descripción con una valoración, la pregunta con una sugerencia, pero en principio tener estas 5 nos permite como pensar, discriminarlas primero para después poder combinarlas. Valorar los avances y los logros. Me doy cuenta que has podido resolver el problema sola, sin ninguna ayuda, tal como nos propusimos al principio de este proyecto, nuestras metas de aprendizaje. Felicitaciones. Fíjense que estoy valorando un avance, un logro que la alumna ha tenido. Fíjense que estamos ayudando al estudiante a identificar cosas que está haciendo bien, con lo cual la retroalimentación pone foco en valorar el avance, valorar el logro, no quedarnos parados sobre el error, sobre lo que no está bien, sino valoración de los aspectos positivos. Ofrecer sugerencias, y acá tienen otra vez 2 ejemplos. En este trabajo nos muestra cuánto has aprendido sobre historia del arte, describes claramente las similitudes y diferencias entre las 2 obras. Te sugiero que agregues ejemplos concretos que correspondan a 2 pintores europeos actuales. Fíjense que no es que digo la actividad está maravillosa, no hay nada que mejorar. Les señalo las fortalezas, algo que hizo bien, pero les sugiero que haga algo para mejorar esa tarea. Sé que acá le estoy ofreciendo una sugerencia que podría linkearla con la próxima propuesta, que es ofrecer andamiaje. Entonces aquí el ejemplo del andamiaje podría ser que le ofrezca una tabla para que complete. Y en los ejemplos de andamiaje, fíjese que tienen 2 ejemplos. Tú explicas que la contaminación ambiental puede disminuir si cada familia produce menos basura en su casa. ¿Piensas que alcanza con esta práctica para lograrlo? Fíjense, ahí lo que hice fue agregar una pregunta. Propongo encontrar otros argumentos. Y ahí viene una sugerencia que obviamente podría estar acompañada de una muestra, o sea, mostrarle yo otros argumentos. Las rúbricas,
que ustedes las conocen, que muchos de ustedes las usan. Para nosotros las rúbricas son un maravilloso recurso de retroalimentación. Fíjense que acá es una combinación en realidad de lista de cotejo, que todavía no se convierte en una rúbrica, pero es como el primer paso, ¿no? Donde no está puesto en primera persona para que un alumno también pueda autoevaluarse, y no solamente le pedimos que conteste sí o no, sino que pueda subir una evidencia, que pueda copiar una evidencia de lo que dice sí o no, y tengo una columna al lado para ofrecerle retroalimentación. Algunas frases que me parecía interesante tomadas de distintos docentes en relación a cómo dieron feedback, cómo dieron retroalimentación cuando encontraron dificultades, cuando los alumnos encontraron dificultades en la tarea. Y elegí algunas, hay muchísimas más, pero esto es de lo que los docentes están haciendo cotidianamente y me parecieron maravillosas, por eso las comparto. Dime cómo lo estás haciendo, explica en voz alta lo que haces. Ahora vamos a ver otras posibilidades. Por ejemplo, vamos a ir contando juntos lo que haces, ¿no? Y me pareció una maravillosa manera de ofrecer retroalimentación, sencilla, acompañando, ¿no? Vamos a ir contando juntos lo que haces. La segunda dice, mira, voy a mostrarte algunas estrategias que podrías usar para resolver esto. Describe el proceso que quieres seguir con esta actividad. Le muestro, pero también le pido que él diga cómo quiere hacerlo. Le pregunta otra maestra, ¿qué partes en concreto son las que te resultan difíciles? Vamos a verlas más despacio. Fíjense que otra vez lo tranquilizo, lo vamos a ver juntos, lo vamos a ver despacio. Vamos a ver qué están haciendo otros compañeros, así nos explican cómo lo hacen. ¿Qué te parece si anotamos algunas ideas como ayuda para la próxima vez? Fíjense con ejemplos muy sencillos, muy claros, cómo podemos ofrecer retroalimentación. Es muy sencilla, muchos de ustedes ya la usan, pero me parecía que pensando en los niños más pequeños, donde tal vez un poco más complejo pensar en la retroalimentación, usar el semáforo, ¿no? Fíjense, el rojo todavía no lo entiendo, el amarillo creo que lo entiendo, pero no lo puedo explicar, y el verde lo entiendo y se lo puedo explicar a una compañera. Fíjense que esto me permite hacer autoevaluación, me permite hacer evaluación entre pares, porque si alguien pone el rojo, puedo juntarlo con un alumno que está en amarillo o en verde, y entonces, o juntar a los 3 que están en rojo, a los 3 que están en amarillo, o sea, me abre una cantidad de posibilidades interesantes. También quiero decir que depende de la cantidad de estudiantes que uno tenga, también las posibilidades, porque uno, así como dijimos, el cuidado por el otro, también el cuidado nuestro, en algún momento nos vimos desbordados, digamos. Decisiones que uno va tomando acerca de a quién y de qué modo, está bueno tratar de conversarlo con alguien, con otro colega, pensar juntos. Me parece que es más difícil todo esto si uno lo hace en soledad, y entonces de repente ordenarse y decir, bueno, los martes a la mañana va a ser para este proyecto, para este programa, de repente nos ayuda. Y de repente el martes siguiente a lo mejor hubo necesidad de entrar en el medio. Me parece que estamos en un momento de esto, de estar muy atento, porque además cada día va cambiando. Y cada día la situación, digo, esto no es lo mismo que el primer día de la cuarentena, y no va a ser lo mismo que dentro de 3 días la cuarentena. Entonces, me parece que ayudarnos, estar conectados con otros, sea con uno o con muchos, pero ¿quién es colega mío en la escuela? ¿Quién enseña lo mismo que yo? Digo, más allá de las actividades que las instituciones puedan haber armado para sus equipos de trabajo, ¿no? Me parece que hay esto de hablo con otro y me ayuda a pensar, hablo con otro, le cuento la idea y el otro me dice, no sé, estás loca, eso no se puede, o me dice, qué bueno, no se me había ocurrido.
Bueno, me parece que eso. Y también distribuir, ahí veo mucho en el chat, tengo 200 alumnos, tengo 300 alumnos, distribuir. Esta semana yo voy a poder darle retroalimentación en grupo a una cantidad, pero mientras voy a invitar a otros que se den retroalimentación entre pares y otros que hagan un ejercicio de autoevaluación. La semana que viene, en un cronograma, digo, ahí sí organizado para mí, calmar mi ansiedad y calmar la ansiedad también de los estudiantes. Esta semana de la letra A a la letra C, la semana que viene, o sea, convengamos que este cuatrimestre no va a ser igual a ningún otro, y que en este cuatrimestre no vamos a resolver todos los aprendizajes que si estaríamos en la presencialidad tal vez se hubieran generado. Y digo, esto no es lo peor, digo, no es lo peor. Los chicos se pueden recuperar los aprendizajes. Me parece que tenemos que pensar en otras situaciones más difíciles de recuperar, que tienen que ver con la pobreza, que tiene que ver con la situación de vulnerabilidad. Muchas de esas propuestas necesitan del acompañamiento de los padres. Y también esta situación no es igual en todos los lugares. Hay papás que pueden acompañar, hay papás que no pueden acompañar aunque quieran, hay papás que están ocupados en tareas realmente relevantes como son los de salud en estos momentos. Y entonces, a veces no es que no hay propuestas, digo, propuestas creo que tenemos por suerte un montón, pero sepamos que no todas las casas tienen las mismas posibilidades. Entonces yo digo, casi el menor de nuestros problemas es si van a aprender un poco menos. Me parece que tenemos problemas más importantes y que obviamente vamos a seguir trabajando para que aprendan cada vez más y mejor. Pero digo, nada, a ningún niño le va a pasar nada por 2 unidades menos, 3 proyectos menos, 4 contenidos menos, ¿no? Poder hacer feedback entre pares, para poder repensar el tema de la calificación, primero necesitamos compartir con mucha claridad los criterios con los estudiantes, o sea, no solamente proponer tareas, sino compartir con ellos qué va a importar mirar de su tarea. Por ejemplo, si yo lo que quiero evaluar, le voy a proponer una tarea para que los estudiantes relacionen conceptos entre sí, les tengo que decir a mis estudiantes que un criterio para saber si ellos están aprendiendo es la capacidad de establecer relaciones. Y entonces, ¿qué significa la capacidad de establecer relaciones? Que tengo una idea, la puedo articular con otra, que la fundamento, que tengo argumentos, que es de alguna manera lo que aparece en una rúbrica, ¿no? Entonces, para poder generar propuestas de feedback entre pares, no es mirar el trabajo de tu compañero y decirme si está bien o está mal. Es, acá, estos son los criterios de evaluación, si tengo una rúbrica mejor, si tengo una lista de cotejo, y te pido que mires la propuesta de tu compañero atendiendo a esto que estamos buscando, que es la capacidad de establecer relaciones entre conceptos, demás. Eso, digo, para poder después ahí articular con la calificación. O sea, la calificación, digo, está complicada en estos momentos, digo, y que, digo, voy a decir algo en voz baja, total, no escuchan muchos. Me preocupa un poco menos. Me preocupa que aprendan, me preocupa lo que hablamos de que sientan que están en un marco de colaboración, que aprendan algunos valores que tienen que ver con la solidaridad, con estar con el otro. Y lo último de la calificación, digo, si yo les propongo a mis estudiantes algunas tareas, lo que yo debería poder hacer es elegir cuál de esas tareas evidencia mejor lo que un estudiante aprendió. Y tomar esa tarea y sobre esa tarea trabajar el tema de la calificación, que podrá ser provisoria la calificación, digo, para el momento que podamos volver a estar en las aulas y poder revisar eso. Pero me parece que
si uno acompaña más el recorrido y el proceso, y los alumnos pueden revisar ellos mismos sus procesos de cómo están aprendiendo, de qué están aprendiendo, vamos a cambiar también algunas prácticas de evaluación.